resumen de volviendo a la hipótesis de lectura inicial que hicimos sobre el conjunto de la fenomenología. Hagamos el mismo cuadro y ahora con más familiaridad vayamos poniendo los términos técnicos que corresponden a cada una de las secciones. En el fondo, la estrategia de una lectura posible, aquí no hemos leído, pero eventualmente alguien puede contraer el hábito malsano de creer que Hegel puede servir para las circunstancias actuales del derecho y entonces puede atreverse a leer. Yo sugiero que en ese caso la estrategia es familiarizarse con el texto. La familiaridad se obtiene leyendo aunque uno no entienda. Aunque uno no entienda lo que dice, saber qué es lo que dice, por lo menos. Entonces, se puede ir profundizando la lectura en una segunda lectura, identificando los términos claves, los términos más importantes. Es decir, uno puede ir familiarizándose progresivamente con el texto en la medida en que se va haciendo cargo del lenguaje propio de Hegel, de la terminología específica que usa, que como hemos dicho muchas veces no es la habitual, ¿no es cierto?, en filosofía, sobre todo considerando que el lenguaje filosófico que habitualmente usamos proviene del neocantismo, que es lo contrario de Hegel. La hipótesis ustedes la tienen o deberían tenerla porque en algún momento la subimos a un curso. Desde luego se trata de una hipótesis, es decir, podría ocurrir que lo que estoy diciendo simplemente no sea cierto. Hasta el momento no he encontrado contraargumentos respecto de esa hipótesis. Puede ser porque es una hipótesis muy general, digamos, ¿no? Pero uno podría encontrar en el hegelólogo A, B o C algo que esté en contra. En ese sentido, una hipótesis que se puede contrastar por un lado con el texto y por otro lado con lo que los hegelólogos dicen del texto. Según el criterio de lectura que he planteado, la sección conciencia debería considerarse ligada a la razón activa y la sección autoconciencia ligada a la razón observadora, a la razón activa, de manera paralela. Ese paralelismo es una hipótesis importante. También forma parte, es un riesgo sostener que la razón activa y la razón observadora tienen su expresión real, están situadas de una manera un poco más histórica en lo que Hegel mismo llama la razón real, la individualidad. Cuando uno mira la sección espíritu, lo que puede encontrar es que A, B, C, la eticidad, la cultura, la moralidad, la razón real, es el mismo escenario, es el mismo problema que es desarrollado ahora sí de manera histórica en la sección B, que es la cultura. Y lo más importante es que de este criterio es que este es el núcleo de la fenomenología. Alrededor de ese núcleo, Hegel hace la operación de poner alrededor, así como por arriba, por atrás, qué sé yo, por los lados, la operación de poner por un lado premisas y por otro lado situar. A poner la premisa y después poner en un escenario primero genérico, después histórico.
Puesto desde esa perspectiva, todo esto son premisas. Primero, premisas abstractas. Después, premisas situadas. Sin embargo, el que las premisas estén situadas, o sea, más o menos abstractas, es una cuestión relativa. Siempre lo anterior es abstracto respecto de lo que viene. Lo siguiente es situado respecto a lo anterior. Son grados de situar el problema. Acá estamos en la cosa misma. Sin embargo, Hegel ha intercalado la eticidad en un orden distinto. Debería ser considerada también una premisa de algo. Y ahí la gracia, bueno, las modulaciones son así, como se cruzan, es que la eticidad es una premisa y al mismo tiempo está situada. Está situada en un contexto literario, un poco todavía abstracto, pero está situada. Pero después de eso, las consecuencias, la moralidad. Cuando uno se fija bien en qué es lo que Hegel critica, recoge y al mismo tiempo propone en la moralidad, se da cuenta que todo conduce hacia la religión. Y ahí uno encuentra, leyendo la moralidad, que es bastante lógico que Hegel haya puesto, después de estas consideraciones todas seculares e históricas, haya puesto una sección religión. Sin embargo, de nuevo Hegel hace la operación de poner en la sección religión una premisa. La religión en sí, de manera puramente general, la religión como experiencia humana, como tal. Y esa es la religión natural. Son 6 páginas, dicen muchas cosas, pero muestra un poco la obsesión de Hegel por poner premisas. Es decir, por no poner las conclusiones, sino que llegar a las conclusiones desde ciertas premisas. Y eso es lo que él llama en general concebir, como nacer una guagua, concebir las conclusiones de la filosofía. Ahora, la religión natural se pone en un escenario, literalmente además, ¿no es cierto?, con la religión que debería traducirse como religión artística. No religión del arte, sino una religión que ella misma es arte. Y cuando uno lee la religión del arte, la epopeya, la tragedia, la comedia, se encuentra con que es el mismo escenario de la eticidad. Entonces, eso permite hacer la hipótesis de que esto forma un módulo que termina de echar a perder para siempre la lectura lineal de la fenomenología. Ya no se puede organizar en una línea si es que hay premisas por todos lados, ¿no es cierto? Si es que los módulos se configuran con secciones saltadas, por decirlo así, saltadas en el orden puramente lineal. La fenomenología del espíritu tiene tantas figuras, tiene tantas sugerencias, que los hegelólogos, incluso los hegelólogos, se entusiasman con una figura, con una alusión. Entonces, en la moralidad todo el mundo quedó pegado en la noción de alma bella por la crítica que implicaría a Hölderlin en el Pelambre, en realidad Schiller es más serio, ¿sí? Y entonces, curiosamente, ni siquiera los hegelólogos notan o valoran suficientemente que en realidad la crítica de la moralidad conduce a una figura, no sé, porque para los norteamericanos, para los anglosajones, para los liberales será desagradable, pero que es la figura del perdón, de la reconciliación, del perdón. Y ahí le pasa incluso a los expertos, incluso a los hegelólogos, que les da la impresión de que esa cuestión es como católica. El perdón, nuestro Señor Jesucristo, así como el cura, como el monaguillo de la parroquia.
Y eso es curioso, hasta los expertos, hasta los hegelólogos, ¿no?, vuelven a olvidar, porque uno puede mostrar que lo olvidan varias veces, vuelven a olvidar que Hegel es luterano, ¿no? Es luterano, y la teología que hace no tiene nada que ver con la teología católica. Entonces, por eso yo puedo afirmar, leyendo de manera sistemática lo que se escribe sobre la fenomenología, que prácticamente ningún hegelólogo ha notado que en realidad la moralidad encuentra su respuesta en la religión revelada o emergente, o cuando algún hegelólogo insinúa eso, lo insinúa en mal, así como que Hegel terminó siendo, ¿no es cierto?, un teólogo, y con las típicas cuestiones de cura de parroquia. No sé qué eso entre los hegelólogos, entre los expertos. ¿Para qué decir los aficionados que dicen toda clase de tonteras? ¿No es cierto? Como Walter Benjamin, que en ese punto le cree a los críticos del siglo XIX y termina diciendo Benjamin que Hegel en el fondo es un teólogo encubierto, imaginándose un teólogo católico, porque también la figura del teólogo católico y la figura del teólogo luterano son distintas. Módulos temáticos. Profesor, ¿por qué el tema de la teología encubierta Hegel considerado algo negativo para los prácticos? Porque cuando Hegel naufraga desde 1840 para adelante en la opinión filosófica europea, lo que se impone es el cienticismo, en buenas cuentas, que va a parar al positivismo, ¿no? El cienticismo que va a parar, por ejemplo, al derecho positivista, ¿no es cierto?, de fin del siglo XIX, que es una consecuencia de que desde 1840 para adelante la formación filosófica fundamental durante 100 años es el neocantismo, y un neocantismo positivistón, liberal, qué sé yo, ¿no? Entonces, para esa mentalidad cienticista, liberal a lo Kelsen, hasta qué punto sería liberal Kelsen, positivista, para esa mentalidad, todo lo que suena a religión es oscurantismo y superstición, ¿no? Y entonces los positivistas, igual que lo hicieron los ilustrados franceses, que tenían a los católicos delante, toman como emblema de la superstición y el oscurantismo religioso el catolicismo. Hay que considerar que en el siglo XIX el catolicismo está en su peor momento, en el momento más oscurantista. En el Concilio Vaticano I se declara la infalibilidad del Papa, ¿no es cierto? Se declara la virginidad de la Virgen como dogma, como misterio. Es decir, y además Garibaldi le quita los territorios al Vaticano. Entonces, zapatear a la Iglesia Católica no cuesta nada. La falacia es identificar la teología y la práctica religiosa católica con todo el cristianismo. Y saltarse algo que para los alemanes es, no sé, pues el dato fundacional de su cultura. La cultura alemana empieza como cultura alemana con Lutero, ¿cierto? Lutero es como, no sé, pues, como el Cid Campeador, como Cervantes a la cultura española, ¿no? Una personaje no solo religioso, sino que culturalmente fundacional. A los positivistas y a los liberales se les olvida en general que los cristianos no solo son distintos, sino que son profundamente, fundacionalmente muy distintos entre sí, ¿no? Ahora, cuando uno hace el mapa de esta manera, entonces se da cuenta que el saber absoluto no es una consecuencia de, por decirlo así, de toda la fenomenología, es una consecuencia de la práctica de la religión revelada en el contexto de la cultura. Entonces, dan ganas así como con los mitos típicos, ¿no es cierto?, de poner aquí una gran llave, conclusión, el saber absoluto. Y no.
El saber absoluto no es tan importante como eso, o no hay una relación mecánica entre el último capítulo y el resto del libro. No, en realidad el último capítulo es la introducción del próximo libro. Por eso tiene 14 páginas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está en juego en cada una de estas secciones? La relación del sujeto con el objeto, la relación del individuo con la naturaleza, la relación del individuo con la naturaleza sitúa el problema general y abstracto del sujeto con el objeto, la relación del sujeto con el sujeto, pero considerado el sujeto como objeto, porque es una relación abstracta, así como el otro en general, cualquier otro. Y desde luego, cuando uno sitúa eso, no da lo mismo cualquier otro, ¿no? El otro como padre, como hermano, como polola, ¿no es cierto?, como inmigrante, son otros distintos. Y ese no es el problema en la sección autoconciencia. La relación que se da en la razón absoluta del individuo con la sociedad. ¿En dónde? ¿En la razón observadora? Sí, con la naturaleza. Esta es la filosofía de la naturaleza dentro de la fenomenología del espíritu. En cambio, acá tenemos al individuo en relación a lo genérico, súper genérico, lo social. Sin embargo, noten que este individuo no es propiamente el individuo, es una especie de individuo en sí, solamente. No, donde aparece el individuo es en esta sección, que es precisamente la que se llama individualidad. Aquí el tema es la relación individuo-individuo, pero no uno a uno. Ojo, no uno a uno, sino todos con todos. Lo que pasa es que todos son individuos y se relacionan con los demás como individuo-individuo. Entonces, no es lo mismo una relación interpersonal que una relación social en que todas las personas operan como individuos. Entonces, aquí estamos en lo social. Y eso es lo que Hegel llama la cosa misma. La cosa misma, literal, es palabra de Hegel, es la obra de todos y cada uno. La obra de todos y cada uno. Eso que resulta porque todos son responsables, pero nadie se hace responsable. En su momento, en alguna clase anterior, dimos como ejemplo, ¿no es cierto?, la congestión del tráfico en Santiago, donde todos son responsables de tener autos de más, pero nadie se hace responsable. Siempre la culpa la tienen los otros. ¿Por qué? Y el tipo que va manejando solo en el auto dice, no es posible que todos quieran tener un auto para manejarlo solo, y el mismo va manejando solo un auto. O sea, la individualidad burguesa. La cosa misma no solo es la obra de todos y cada uno, sino que es una obra en que la acción de cada uno niega al que actúa. Una especie de enajenación general, en que todos tiran una obra individual a la escena y el resultado, que es un despelote, niega las intenciones que uno tenía. Para llegar más temprano, me compré un auto, ¿no es cierto?, salgo en la mañana, pero precisamente porque yo me compré un auto y el otro, y el otro, y el otro, y el otro también, entonces llego más tarde. Esa enajenación es la que está descrita en la cosa misma. Eso es propiamente la enajenación. ¿Qué es lo que niega? ¿Qué es lo que se niega en el mundo? La obra de cada uno es literal, lo dice literalmente Hegel, lanzada a la realidad. Se arma un despelote y ese despelote niega lo que uno quería hacer con esa obra. Entonces, la idea más próxima de lo que Hegel entiende por enajenación son esas acciones cuyo resultado es todo lo contrario de lo que uno quería obtener. Y una situación en que uno no logra entender por qué resulta lo contrario.
porque no es que uno lo haya hecho mal. Ahora, bueno, la gente se empeña en relacionar párrafos aislados de Hegel con Marx. Sí. A mi gusto es una mala política, pero si uno quisiera hacer la relación, esto es precisamente la individualidad, es la tesis fundamental del Capital de Carlos Marx. Los capitalistas, cada uno lo hacen lo mejor posible. Y como cada uno lo hace lo mejor posible, queda la escoba, hay crisis, ¿no es cierto? Y eso perjudica a cada uno. ¿Sí? Voy a decirlo en términos de rational choice. Supongo que han oído hablar del rational choice theory a sus profesores liberales. Bueno, en esos términos, aquí lo que Hegel está diciendo es acción racional más acción racional más acción racional da como resultado una irracionalidad. Eso es lo que está diciendo. Ya explicamos en una clase anterior, no como a un pajarón le dieron el premio Nobel de Economía por descubrir eso. ¿Sí? 200 años después de Hegel. Lo que para Hegel era obvio. ¿Sí? No se dan cuenta que hay que ser muy idiota. Pasarse 100 años de desarrollo de la teoría de acción racional para que alguien diga, a lo mejor las acciones racionales no se suman. A lo mejor no se suman. ¿Sí? No, de que se podían dar ejemplos, pero absolutamente cotidianos. Bastaba con que el tipo se fijara, ¿no es cierto?, en el horario que sale su señora. Vamos a ir al teatro. Voy a salir temprano. Y entonces salí a las 3 porque vamos a ir al teatro. Bueno, yo no pude salir a las 3, salí a las 5. No nos encontramos nunca. ¿Por qué no nos encontramos nunca? Porque cada uno trató de salir lo más temprano posible. Pero como salieron a 2 horarios distintos, no se encontraron. Y entonces cada uno hizo lo más racional. Y el resultado es que nunca se encontraron. No sé, pues los expertos en teoría de acción racional nunca se habrán puesto de acuerdo con la señora para ir al teatro. Porque si alguna vez lo hubieran hecho, en medio de, oye, pero no llegaste, no, pero si yo llegué, sí, pero llegaste 2 horas más tarde, pero es que tú no me dijiste. En medio de eso, el tipo podría haber dicho, momento, acabo de descubrir algo fundamental. Tu acción racional y mi acción racional se han sumado de tal manera que el resultado es 0. ¿No se dan cuenta? No es que una sea irracional, las dos eran racionales. Yo creo que Hegel se debe divertir en su tumba con los premios Nobel de Economía o con las teorías liberales del derecho, ¿no? A todo esto noten que esa cuestión de que una acción racional con otra acción racional se pueden anular entre sí fue demostrado matemáticamente. Por eso le dieron el premio Nobel de Economía. El tipo demostró matemáticamente. Bueno, eso está ahí en un párrafo de la fenomenología del espíritu. Marx también lo daba por obvio, lo daba tan por obvio que cuando escribe El Capital no se molesta en poner explícitamente lo que está suponiendo. Después uno lee El Capital y dice, pues Marx está suponiendo aquí que las crisis capitalistas aparecen cuando los capitalistas hacen bien las cosas. La manera de impedir las crisis es que los capitalistas hagan mal las cosas. Es decir, que la competencia sea interferida por la corrupción o cosas por el estilo. Yo creo, como digo, leyendo a tantos hegelólogos, algunos muy interesantes, muy eruditos y otros bastante imbéciles, yo creo que en general, incluso entre los hegelólogos, no hay la conciencia de que aquí, en la eticidad, hay un asunto que es fundamental, al que Hegel llama la sustancia. La sustancia esto, la sustancia lo otro. Es difícil darse cuenta de que ese asunto es fundamental porque la noción de sustancia es así que sí. Ha sido completamente elaborada por el kantismo, desde la crítica de la razón pura, por el neocantismo. Entonces, en cambio acá Hegel llama sustancia una cuestión que es súper exótica para las costumbres, ¿no es cierto?, para la jerga neocantiana. Llama sustancia a lo que uno llamaría lo social. Lo social. Ahora, cuando noten que
la metáfora ilustrada sería más bien llamar sustancia a lo material, a la materia. La materia es la sustancia, ¿sí? Pero noten que Hegel antes ha hecho esa identificación, ha hecho la identificación entre la coseidad y la razón. Retrocedamos. ¿Cuál es el tema acá? La cosa. ¿Cuál es el tema acá? La coseidad es idéntica a la razón. Entonces, para Hegel hablar de la sustancia como la materia o hablar de la sustancia como lo social es idéntico. Pero para eso había que haber tomado en serio la razón observadora, que como comentamos un montón de clases atrás, casi nadie toma en serio. Lo que está en juego en la autoconciencia es el otro. Pero él, es casi un lobo. Hay que ponerle él porque es un sujeto. Pero uno debería poner lo porque es un sujeto completamente abstracto. En cambio, lo que se gesta aquí en la razón activa, lo que se empieza a mostrar en la razón activa es la formación del individuo. El individuo frente a los otros. Pero ahora este los otros es un los determinado. Esos que están ahí, que yo reconozco, que son mis vecinos, que son mi pueblo y que niega mi acción. Eso, uno solo. Una especie de masa indefinida que niega mi acción. La sustancia. En la eticidad también está en juego la formalidad del derecho. Como intento de organizar lo social, el derecho, fracaso absoluto, el absurdo del derecho romano. En la cultura, lo que está en juego es el extrañamiento, es decir, el resultado de esta lucha de todos con todos, que es la individualidad, pero también la libertad absoluta, la emergencia del sí mismo. En realidad el tema fundamental, ¿no es cierto?, en la moralidad es el sí mismo. Cosa de repasar el texto y ver la frecuencia de esta fórmula en el texto. La frecuencia así como numérica. Lo que pasa en la moralidad es que el sí mismo es un individuo. El sí mismo es el individuo consciente de su libertad, pero es un individuo. El sí mismo es el individuo consciente de su responsabilidad moral, pero como individuo. Y eso para Hegel es terrible. Es terrible porque el portador de la moralidad en Hegel no puede ser el individuo. El individuo es depositario de la responsabilidad moral, de la libertad, pero no es el origen de la responsabilidad moral de la libertad. El origen es el conjunto del pueblo. Un individuo es libre solo en un pueblo libre. Hegel lo dice explícitamente además. El sí mismo solo se puede realizar en un pueblo libre. Es una frase famosa que está aquí en la moralidad. El sí mismo solo es posible, el sí mismo libre solo es posible en un pueblo libre. Con el Google, es decir, con el Word se puede buscar textos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la fenomenología entera en castellano, con el Word, con el buscador de texto,
pueden buscar la expresión pueblo libre y van a llegar al tiro de esa frase, ¿sí? O pueden buscar la expresión cinismo y ver dónde, en qué capítulo es más frecuente, ¿no? Y ahí donde es más frecuente, qué dice del cinismo, ¿sí? ¿Cuántas veces menciona a la sustancia en cada una de las secciones? Y uno se da cuenta que aquí es el tema central, ¿sí? La mayor parte de las menciones están un método de búsqueda cuantitativo, pero que contribuye a ir familiarizándose con los conceptos centrales del texto. Lo que ocurre en la religión natural es que la sustancia se, a sí misma, representa. La sustancia aparece en la representación. La sustancia, lo social, aparece frente a sí, como dioses. Noten que esas representaciones son árboles, animales, estatuas, templos. Lo que pasa en la religión del arte es que la sustancia se representa como sujeto. Se representa inmediatamente. Los mismos sujetos viven, experimentan su representación. Y eso es lo que ocurre en la tragedia, es el significado filosófico de la tragedia. Lo que ocurre en la religión revelada es que el sí mismo es sujeto, pero además ocurre que el sí mismo es un pueblo. Y ahí que él hace un montón de disquisiciones. No es la escritura de ese pueblo, por ejemplo el texto, la Torá, el Evangelio, no es la escritura, no son los ritos, no, es el pueblo mismo el que es el sí mismo. O más bien, el sí mismo en el pueblo mismo son las prácticas de perdón, las prácticas de reconciliación. Y eso es lo que tiene sentido llamar Dios. Entonces aquí la gran culminación de esto es que hay una cultura capaz de educar a los ciudadanos en el perdón. Esa cultura es el cristianismo. Saber que el civismo es un pueblo, saber que ese pueblo, que es toda la humanidad, que ese pueblo es toda la realidad, saber que ese pueblo, que es el sí mismo, que es toda la realidad, es libre. Uno es el sí mismo, otro es toda la realidad, otro es libre. Saber esas cosas es el saber absoluto. Es importante a propósito del saber absoluto. Entonces, a ver, voy a poner la fórmula. El saber absoluto es el sí mismo que se sabe como espíritu. Acuérdense que la palabra espíritu es la que Hegel usa para la comunidad humana. De nuevo aquí tenemos un problema con la idea ilustrada neokantiana de saber. Porque para la tradición ilustrada y su prolongación neokantiana, el saber es un conjunto de ideas. Y el sujeto del saber son los individuos. Ninguna de esas dos cosas es cierta en el saber absoluto. El saber absoluto no es un conjunto de ideas, es un conjunto de actos sociales e históricos.
Es decir, el saber absoluto no es una representación mental. El saber absoluto es una situación histórica. Lo que pasa es que de esa situación Hegel está poniendo énfasis en el hecho de que es una situación que sabe algo de sí misma. Por otro lado, el sujeto del saber absoluto no es el individuo. Y para evitar cualquier idiotez, seamos explícitos, no es Hegel, que es una idiotez que se ha dicho. Pero el sujeto del saber absoluto tampoco es el filósofo o los filósofos. No. Porque noten que el saber absoluto no es algo pensado, es algo que sí, se piensa, pero se piensa como consecuencia de que es vivido. Y los que viven el saber absoluto no son precisamente los filósofos, son todos los seres humanos. Para despejar otra idiotez que también se ha dicho, desde luego el sujeto del saber absoluto no son los alemanes. También se ha dicho. Ni siquiera el conjunto de los europeos, dejando, por ejemplo, fuera del saber absoluto, como lo haría Kant, a los negros. No, Hegel es el apóstol de los gentiles. Llevó la filosofía del idealismo alemán al conjunto de la humanidad, no solo a los alemanes o a los blancos o a los europeos, digamos a los europeos blancos, porque a pesar del arribismo de los españoles, no todos los europeos son blancos. Les llegan de repente a los españoles así como manchones blancos, que vienen de Francia, algo les queda de los visigodos, pero tanto moro durante tanto tiempo como que echó a perder a los españoles. Estoy citando cosas que se han dicho, así como don Francisco Encina dice que el problema de la raza chilena es haberse mezclado con los mapuches. Los filósofos fascistas españoles dicen que el problema de España es haberse mezclado con los moros. A pesar del arribismo de los catalanes, Cataluña también fue dominada por los moros. A lo mejor se podrían salvar los gallegos, pero lo que tienen de blanquito los gallegos se debe a los normandos, no a los gallegos. ¿Sí? Por eso, debido a los normandos, es que Galicia se llama Galicia, como Gales. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta que Gales, Galicia y Galicia, que queda en Polonia, tienen el mismo origen. No, el sujeto del saber absoluto no es el pueblo europeo ni es la cultura occidental, es el conjunto de la humanidad. Por si no queda claro, incluyendo a los negros y a Pinochet. Por otro lado, en ninguna parte dice que el saber absoluto es una situación empírica. También se ha dicho, y también es una idiotez. El saber absoluto no es la monarquía prusiana, ni la que había en esa época, ni la de Bismarck. Porque hay gente que dice que Hegel en el fondo es el teórico de una monarquía prusiana que todavía no se había articulado completamente, que se articula en 1870 con la unidad alemana. No, es una tontería. Ese filósofo es Fries. Ese filósofo puede ser, estirando mucho el chicle, Fichte, pero el filósofo de lo alemán no es Hegel, ni Kant. Ojo, porque Kant, claro, era un racista, ¿no? Pero era racista en contra de los negros y de los indios, pero no a favor de los alemanes. Kant también es un filósofo universalista. Lo que pasa es que los negros son humanoides. En cambio, tipos como Fichte, como Schleiermacher, no son universalistas, son nacionalistas, ¿sí? Como Fries, sobre todo.
El universalista interesante, yo diría el universalista más interesante es Herder, Gottlieb Herder. Porque Herder es el primero que concibió una universalidad diferenciada, una universalidad hecha de diferencias, no una universalidad homogénea. Lo dice explícitamente. En contra de la Ilustración, Herder sostiene que hay que pensar la universalidad como diferenciada. Y eso para Hegel es muy importante. Es como el antecedente, el gran antecedente de la idea de diferencia real en Hegel. El saber absoluto no es una situación empírica, es una posibilidad. Y además es una posibilidad filosófica. Está en la realidad, puede ocurrir, pero es una posibilidad pensada por un filósofo. La fenomenología es de 1807, Hegel se fundió con el infinito en 1830, y en esos 23 años Hegel nunca se atrevió a decir, ahora sí que entramos al saber absoluto. ¿Entiendes? Ahora, para que el saber absoluto sea realmente un saber, es necesaria una lógica distinta, una lógica desde la que se pueda pensar de nuevo todo, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del espíritu, la religión, de otra manera. De alguna forma Hegel anuncia eso en la sección del saber absoluto. Lo que corresponde ahora es escribir una lógica. Por eso se ha dicho correctamente muchas veces que el saber absoluto es como una especie de preámbulo para el libro La ciencia de la lógica. Hegel empezó a escribir La ciencia de la lógica apenas 3 años después, 3 años después, cuando estaba en Heidelberg. No, perdón, en Nuremberg, de director de colegio. De hecho, en la introducción del libro que se llama Ciencia de la Lógica, Hegel en la práctica dice, tal como habíamos dicho en la fenomenología del espíritu, ahora tenemos que hacer tal cosa. Es decir, Hegel hace en la introducción de la lógica explícitamente la relación con la fenomenología. Y ahí es donde uno puede hacer una hipótesis sobre el título de la fenomenología del espíritu. La fenomenología se llama Sistema de la Ciencia, primera parte, Ciencia de la Experiencia de la Conciencia, Introducción. Entonces uno dice, ¿qué es la fenomenología? Es la introducción al sistema de la ciencia. ¿Cuál es la primera parte? Realmente la primera parte, la ciencia de la lógica. ¿Qué debería venir después? Una filosofía de la naturaleza paralela a una filosofía del espíritu. Ese plan Hegel lo insinúa en el libro que se llama Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Hasta ahí. Ese es el resumen que yo puedo hacer sobre la fenomenología del espíritu en general. ¿Preguntas? Supone que en el saber absoluto el sí mismo se sabe como espíritu. O sea, asume que el otro asume como uno que te dijo de algo del otro. Lo otro entonces no es todo, sino que lo otro también es como... No, ahí en el sí mismo lo otro quedó integrado. No, en el saber absoluto. No, pero en el sí mismo lo otro ya está integrado. Porque el problema de el otro
los otros, todos con todos, ha ido quedando superado, por decirlo así, ¿no? Una lógica de inclusión. Cuando llegamos a la sustancia ya es espíritu. Entonces no hay lado afuera de la sustancia. La sustancia está dividida, pero internamente, no dividida respecto de otra cosa. Entonces ya en la sustancia lo otro es un otro interior. Bien. La pregunta que tenía más específicamente, ya lo recuerdo de hacer que no estoy entendiendo, es si es que el saber absoluto implica como la superación de la infinitud, el saber absoluto de igualar, de que la cosa sea igual al sujeto. El saber absoluto contiene a la infinitud. La infinitud es el mecanismo lógico, es como la lógica del saber absoluto. O sea, dentro del saber absoluto está el sujeto y el objeto, el otro y los otros, la naturaleza y la sociedad, el Dios y la historia, todo eso está dentro del saber absoluto. Se supone que la fenomenología del espíritu es un texto sinfónico. Entonces, ¿está bien ponerle un núcleo como en el módulo de razón real? Mi opinión es que ese es el núcleo. Y alrededor de eso se arma una sinfonía. Si uno piensa en la sinfonía de Beethoven, cómo los temas se plantean y después se van variando y se van enriqueciendo, eso es lo mismo que pasa. En el fondo es el tema sujeto-objeto, que aparece una y otra vez y se va complejizando, concretando alrededor de ese núcleo. ¿Sí? Como eso está en el primer movimiento de la novena sinfonía, en el inicio del cuarto movimiento, y si uno mira la estructura de la música, está presente en todas partes. Y finalmente el asunto culmina con eso. En ese sentido sinfónico. Preguntas. ¿Cómo se basa en la razón real en la ascensión cultural? Y en concreto lo que es la caracterización de la ilustración, porque la razón real está en un escenario. ¿Sí? Ese escenario es la modernidad, visiblemente, por las alusiones que hace Hegel. Es como la guerra de todos con todos. ¿Sí? La cultura es ese escenario, pero en un lugar todavía más concreto. Es como que la razón real es el conjunto del capitalismo europeo. Y en cambio la sección cultura es el drama de la individualidad no desarrollada en Francia. No desarrollada por la monarquía absoluta. Hasta que de repente se desarrolla. Y cuando se desarrolla se despliega como revolución, como libertad absoluta. ¿Sí? Esa es la relación. Por el escenario. O sea, como por decirlo así, el protagonista de la violencia de la sección cultura es la monarquía absoluta. Claro, en el fondo lo que está ocurriendo es la aparición de la libertad absoluta. Uno podría poner la individualidad, la guerra de todos con todos, como la base de algo que después se concreta, como la ilustración, el mundo de la utilidad, y eso, la revolución, la libertad absoluta. En ese sentido, forman un módulo, hay una continuidad, porque hay que notar que entre la individualidad y la cultura está la eticidad. El problema es que no hay cómo pasar de Europa siglo XVIII a Grecia siglo VII a.C. y después a Francia siglo XVIII. Eso hay que sacarlo y establecer la continuidad acá. ¿Sí? Se ha dicho
y para muchos hegelólogos es un problema cómo entender que Hegel retroceda tanto en el tiempo y después vuelve. ¿Será arbitrario? ¿Será algo misterioso? ¿Qué nos quiere decir con eso? Incluso para muchos hegelólogos, cuando en mi opinión es una cuestión súper simple. El texto no es lineal. Y entonces, como no es lineal, Hegel en la cabeza necesita meter otro capítulo y lo pone entre medio, pero en realidad está al lado. Es decir, una hipótesis estructural permite resolver un problema que solo se presenta si uno supone un orden lineal. Preguntas. Con respecto al perdón, más específicamente perdón el reconocimiento, la reconciliación. Entonces, igual sigo estando con la duda con respecto a la infinitud. O sea, igual entendí un poco, pero... No, la infinitud es una figura lógica, no es una cosa concreta. Es como funciona algo, pero algo cualquier cosa, por decirlo así. No algo concreto. Es el puro funcionamiento. Es solo el funcionamiento. Para pensar el perdón hay que pensar en el conflicto, pero hay que pensar en el conflicto radical. En el conflicto radical. El otro día estaba hablando con una niña y le pregunté, ¿y tu padre qué hace? Y me dice, no lo sé. ¿Cómo? ¿Por qué no lo sabe? Porque yo sé solo el nombre de mi padre. No lo he visto nunca en mi vida. Se separó de mi mamá cuando mi mamá estaba esperando, me estaba esperando, o sea, yo no había nacido y mi padre había desaparecido. Es cuartón eso, porque ella sabe quién es, le sabe el nombre, de hecho tiene el apellido. Y todos los días cuando dice, ¿tú cómo te llamas?, se acuerda de su padre, pero su padre es la nada. ¿Puede alguien no tener padre en absoluto? Mi opinión es que eso es un conflicto radical. ¿Cómo se sale de ese conflicto? Entonces, la fórmula es que en algún momento tiene que haber perdón. Para que haya perdón tiene que haber justicia. Tiene que aparecer el papá, presentar sus más sentidas disculpas, pagarle la carrera universitaria. Pero basta con las disculpas y basta con que le pague la universidad. Noten que también es una culpa haber odiado a ese padre. Porque no hay que odiar al papá. Una cosa es que el odio sea comprensible y otra cosa es que el odio sea perdonable. No es lo mismo. Yo puedo entender que la niña odia a su padre, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es decir, sí, está bien, se lo merece. O peor aún, efectivamente ese padre merece ese odio, pero aún mereciéndolo, odiarlo es malo. Es decir, no solo hay que perdonar al padre, también hay que perdonar, por muy comprensible que sea su situación, a la niña que lo odia. Pero noten que yo podría, desde fuera, entender al padre, entender a la niña. Eso no es ninguna gracia. La que tiene que perdonar al padre es la niña, ella misma. Pero noten que ella no puede perdonar a su padre mientras no perdone su propio odio. Lo que Hegel dice explícitamente es que ese proceso de perdón se puede iniciar cuando uno se da cuenta que el otro es un sí mismo. Y que efectivamente ella, como niña, también podría haber abandonado a su hijo. Cuando hay esa conciencia, se abre la posibilidad, uno se pone curiosamente más comprensivo,
Esa es la tragedia. Es una tragedia porque en rigor no tiene solución. Lo que hay que hacer es pactarla. Y el pacto pasa por perdonarse a sí mismo, reconocer al otro como un sí mismo. Si yo me perdono a mí mismo, puedo perdonar al otro, porque el otro también es un sí mismo. El perdón es una condición para la reconciliación. Hay que tener presente que en ese plan la reconciliación no elimina el conflicto, lo supera, pero no lo disuelve. No sé si entiende. Esa es la tragedia. La tragedia es que en rigor el conflicto no tiene solución. No tiene una solución ilustrada, si se acabó el conflicto. Tiene una solución en que el conflicto queda superado. Pero quedó superado porque llegamos al acuerdo de superarlo nomás, no porque haya alguna acción que permita olvidarlo, borrarlo del mapa. ¿Sí? Lo que pasa es que no tenía que haber ocurrido eso, pero ocurrió. Y una vez que ocurre, hay que buscar cómo arreglarlo, pero no como borrarlo, por decirlo así. ¿Es la violación olvidable? No, la violación no es olvidable. ¿Pero es superable? Sí, es superable. Sin embargo, cuando uno piensa estos problemas, de nuevo los piensa de manera ilustrada. El perdón individual, el culpable individual. Eso está al nivel de la moralidad. En el fondo lo que Hegel está sosteniendo es que estos perdones individuales, estas reconciliaciones individuales, solo son posibles en un pueblo reconciliado. La violación es superable solo en una sociedad que haya abandonado la sexualidad patriarcal, que es el origen de la violación. Noten que es una tragedia, pero mientras vivamos en una sociedad patriarcal, mientras imperen esos criterios de sexualidad, la niña que fue violada no va a poder superar la violación, aunque ella logre reconciliarse de manera individual. Pero hay un daño que es un daño permanente en el sentido de que sigue ocurriendo. No sé si se dan cuenta en qué consiste un daño permanente. Porque un daño se puede hacer una vez y se deja de hacer. En cambio, un daño permanente es algo que sigue ocurriendo en el tiempo. La violación en una sociedad patriarcal, en ese sentido, es un daño permanente. Es un daño que permanece mientras permanezca el patriarcado. Eso es más hegeliano que la exigencia católica, a la vez católica e ilustrada, del perdón individual. Decimos que el saber absoluto es una situación histórica en la que sí mismo se sabe como un espíritu. ¿Qué presupuestos o condiciones históricas se tienen que dar para llegar a esta situación? Tiene que haber un pueblo libre que tenga un Estado de Derecho que permita negociar diferencias y que haya sido educado en una cultura de la reconciliación y del perdón. Para que el pueblo sea libre, los ciudadanos tienen que tener un mínimo de propiedades. Eso no aparece en la fenomenología del espíritu, pero está dicho en la filosofía del derecho. Porque el ciudadano tiene que ser reconocido por su sociedad a partir de su trabajo, de su obra. ¿Sí? Si uno piensa en términos políticos, es como esa fórmula es la de Proudhon, una sociedad de puros pequeños propietarios, que son iguales en posibilidades, que son libres, que se reconocen mutuamente. Una sociedad con un Estado de Derecho, en que no hay grandes desigualdades y en que hay un elemento cultural
que permite que el Estado de Derecho no sea una pura formalidad. Es súper concreto, ¿no? Sí, pero no puede llegar a ser utopía social. Sí, podría, pero son dos preguntas distintas. Una pregunta es, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendría que pasar eso? Otra pregunta es, bueno, ¿y eso puede pasar? Por lo menos el argumento empírico no respalda mucho la posibilidad, pero los argumentos empíricos son eso, ¿no? Son argumentos empíricos. Las inducciones no prueban nada. ¿Se entiende eso, no? La inducción no prueba nada. Que las cosas hayan sido así y así hasta ahora no permite concluir que serán así y así para siempre. Uno podría decir, claro, pero es que con la inducción descubrimos la esencia permanente de algo, ¿sí? Y entonces la inducción basta para decir que esa esencia permanente permanecerá, ¿sí? Pero justamente eso es lo que no se puede hacer con la inducción, encontrar la esencia permanente de algo. No ven que alguien podría decir, oiga, pero ¿no le parecen suficientes 5.000 años de historia humana como argumento inductivo contundente? No me parece suficiente. Porque de esos 5.000 años yo descartaría al tiro 4.000 años de pobreza, de miseria. Descartaría enseguida 800 años de capitalismo. Yo diría, mire, la posibilidad de que haya una sociedad reconciliada no tiene más de 100 años. Así que somos bastante nuevos en esto. Preguntas. Es bueno que sean prácticos y también, pero en la segunda hora, hagan preguntas sobre la introducción, porque como ven, la introducción también aparece en la prueba y sobre todo en el examen. Hagamos un alto y preguntas sobre la materia en general, sobre la introducción del texto de la fenomenología